Y bueno, esta mañana estamos muy felices de que nos acompañe en el estudio Enoc de Santiago. Él es director del Museo del Estanquillo, con quien vamos a platicar de este fantástico recinto que pues surge de la gran afición artística, cultural y también de la cultura pop, ¿no? Que es un elemento muy especial de este personaje, que es Carlos Monsiváis, que tenía una gran colección de artículos, de piezas, de obras de arte y que después pues, se fueron convirtiendo en este gran museo. Bienvenido, Enoc. Muchas gracias, Ana Cristina, Rodolfo, muchas gracias por la invitación. Pues sí, en este caso me toca hablar del Museo del Estanquillo, un museo que ya está por cumplir 12 años de haber sido inaugurado, un museo creado efectivamente con las colecciones de Carlos Monsiváis, quien, bueno, además de haber sido un extraordinario cronista de nuestra ciudad, un intelectual muy importante, creo que de los más importantes que hemos tenido en la segunda mitad del siglo XX, pues tuvo una gran afición, yo diría una pasión desbordada, que era el coleccionismo. Claro. Coleccionar una serie de artículos, de piezas de arte, piezas de uso cotidiano, podríamos decir también algunas cuestiones de cultura popular, documentos históricos, etcétera, que fueran relatando la vida de los mexicanos, que fueran platicando la historia de cómo somos los mexicanos, cómo hemos cambiado, cuál ha sido el avance, el progreso político de nuestro país, histórico, cultural, etcétera. Y a través de una colección de más de 20,000 piezas que dejó, que se exhiben en exposiciones temporales, no podríamos exhibirlas todas al mismo tiempo, claro, ¿verdad? Se exhiben de manera temporal, siempre con distintas temáticas en el Museo del Estanquillo. Pues hemos sido fieles a su deseo de poner al pueblo de México, ante todas las gentes que visitan su museo, pues sus colecciones, sus más preciados tesoros. Él fue un gran coleccionista, no solamente de este tipo de objetos que te digo, sí, también de libros, de música, de discos, y bueno, todos estos han ido a parar a distintos espacios. Carlos Monsiváis estaría cumpliendo 80 años y este año hicimos un homenaje diciendo cuáles fueron los legados de Carlos Monsiváis, y fue muy importante. Todos los libros, para aquellos que nos están viendo, bueno, pues están en la Biblioteca de México, en la Ciudadela. Hay una biblioteca personal de Carlos Monsiváis realmente alucinante, la más visitada de todas las bibliotecas personales que están ahí. Sus películas actualmente las puede ir a ver todo el mundo en estaciones. Es un espacio muy bonito en la Cineteca Nacional, la Biblioteca Digital Carlos Monsiváis. Sus colecciones de arte y de documentos históricos, cultura popular, etcétera, están con nosotros en el Estanquillo. Y bueno, creo que hay por ahí algunas pláticas para que toda su música, sus LPs, CDs, etcétera, que también él fue un gran melómano, pues pasen a manos de la Fonoteca Nacional. Entonces fue un hombre que realmente fue muy generoso, que fue relatando a través de sus coleccionismos la historia de nuestro país. Y bueno, pues en este caso, ¿qué te puedo decir? El Museo del Estanquillo, pues es un museo realmente muy divertido, donde todo el mundo, siempre que va, pues aprende algo, ¿no? Además, la ubicación es fantástica en Isabel la Católica y Madero. La verdad es precioso también el edificio La Esmeralda. Así es. Y podemos encontrar, como en los estanquillos del siglo XIX, mediados del XX, cualquier cosa. La verdad, me parece un museo fascinante y que ahorita está exponiendo algo del caricaturista, del monero Ríos, ¿no? Así es. Bueno, Ríos fue también una gente muy cercana a Carlos Monsiváis, y la colección, él fue dando muchos de sus originales de diversas revistas donde participó a lo largo de su vida Ríos, incluso los originales de derechos de autor de sus personajes de Los Agachados y Los Supermachos, en fin, todo siempre lo fue entregando. Mira, Carlos, llévate esto. Incluso ya habiendo muerto Carlos Monsiváis, cosas importantes que encontraba Ríos en su casa las entregaba al acervo del Estanquillo. Con esto, pues nosotros hemos hecho ya un par de exposiciones acerca del trabajo de Ríos, y pues desgraciadamente hace un año Ríos falleció, y bueno, con ese motivo, para celebrar digamos todo su trabajo, para recordarlo un año de su fallecimiento, organizamos esta exposición, que es una exposición bien bonita, porque no solamente estamos mostrando ciertas facetas del trabajo, de las influencias del desarrollo de Ríos como caricaturista, como monero, principalmente yo diría de corte educativo y político, sino que una serie de moneros contemporáneos, a los cuales consideran a Ríos
como su tutor, su ejemplo a seguir, pues hicieron una serie de trabajos interpretando a Rius, ya sea retratos, sean algunas tiras también o cartones políticos, etcétera. Entonces es una exposición bien divertida, la inauguramos hace un par de meses, que nos acerca al trabajo de Rius, a su trayectoria, para todos aquellos obviamente que no lo conocen, pero también es un bonito tributo de los moneros, a quien ellos consideran pues su profesor o su ejemplo a seguir. Es una exposición que está funcionando muy bien, inauguramos el 7 de julio, y bueno, pues invitamos a toda la gente que vaya y que lo vea. Estará 3 meses esta exposición. Es una exposición bien divertida, donde seguramente pues aprenderemos de Rius y de muchos de los aspectos que Rius fue retratando a través de su trabajo, como la relación con los Estados Unidos, la Guerra Fría, etcétera, ¿no? Yo creo que se los recomiendo muchísimo. Enoc, y en ese sentido yo quisiera preguntarte un poco más a fondo, ¿cómo tejen en el Museo del Estanquillo? Porque, pues bien lo explicabas, uno de los pues de las características más importantes de Carlos Monsiváis es que fue un personaje que se adueñó de su época, ¿no? La hizo suya. Totalmente. En la música, en el cine, en la cultura popular, en muchas variantes, totalmente se adueñaba de la época y podía tener una radiografía de lo que era México, de lo que era la cultura en ese momento. Y es muy interesante esto que nos comentaste de cómo él se tuvo que vertir y esparcir por varios lugares. ¿Cómo hacen este trabajo ustedes en el Museo del Estanquillo para seguir tejiendo, ¿no? A través de Rius, a través de los moneros, a través de esta programación que hacen de diferentes exposiciones temporales que mantengan actual a la figura de Monsiváis y que nos enseñen, pues, tanto todo su bagaje y su legado, pero al mismo tiempo cómo se va a seguir relacionando con México y con la cultura mexicana? Mira, yo creo que por un lado cualquier gente diría, oye, pues qué difícil, dado la vastedad de inquietudes de Carlos Monsiváis, de temas de los que él abordó, pues qué difícil organizar exposiciones. Yo diría que es todo lo contrario, es relativamente sencillo, y la misma obra escrita de Carlos Monsiváis, esa amplitud de intereses que van desde la cultura popular, la caricatura, la fotografía, el análisis político, los movimientos sociales, la defensa de las causas, todos estos intereses, los cuales están verdaderamente retratados, no solamente en su obra escrita, sino en distintos artículos y prólogos, pero sobre todo en sus colecciones, te van dando la pauta. Claro. Obviamente tenemos siempre, vamos viendo por un lado cuáles son los acontecimientos importantes. ¿Y te parece bien que vayamos a una pausa y regresando nos explicas un poco más sobre estos acontecimientos? Claro que sí. Esto es Interfaz, no se vayan. Seguimos platicando con Enoc de Santiago, él es director del Museo del Estanquillo, este museo pues que concentra una parte muy importante del el acervo cultural de Carlos Monsiváis, este personaje de la vida cultural y artística, incluso hasta científica, intelectual de México. Fundamental para entender a mí me parece nuestros tiempos. No se le ha dado el reconocimiento que debería. Sí es reconocido, pero merecería más. Yo siento, la verdad, es un personaje importantísima de la vida del México contemporáneo. Pero bueno, nos estaba platicando Enoc sobre cómo hacerle para, entre tanta variedad, escoger lo que va para cada exhibición. Así es, mira, entre esta vastedad de 20,000 piezas, de 20,000 objetos, muchos de ellos piezas de arte muy valiosas, que todavía, por cierto, seguimos catalogando, porque hemos continuado trayendo algunos objetos que su familia, de una manera muy generosa, ha seguido entregando al museo, que se encontraban todavía en su casa en la colonia Portales. Y bueno, lo que yo les comentaba es que la diversidad de intereses de Carlos, la diversidad de temas, la diversidad de causas que él fue tratando a lo largo de su vida, nos ha dado la pauta. Por un lado, siempre buscamos que algunas exposiciones tengan relación con sucesos en los cuales se está cumpliendo algún aniversario, como en este caso en este año 2018, que se cumple 50 años del movimiento de 1968, de los sucesos del 2 de octubre en Tlatelolco. Entonces, obviamente es un tema que interesó muchísimo a Carlos Monsiváis. Hay un libro, obviamente, que él escribe sobre el tema, que será nuestro guión, que es muchas veces de donde nosotros sacamos la temática, las frases, incluso en algunos casos los textos que ponemos a muro,
muchos son escritos por Carlos Monsiváis. ¿Cómo escribió esto Carlos Monsiváis? Bueno, pues no lo escribió ahorita, lo escribió hace 20 años, hace 30, hace 40 años en algunos casos. Y son parece que textos, lo había escrito exacto, hoy, parece ¿no? que lo escribió hoy, son los textos que en muchas ocasiones utilizamos o tuvimos una exposición para conmemorar el aniversario del terremoto del 85 también, que también fue un tema que le interesó muchísimo, el surgimiento del término de organización de la sociedad civil, etcétera. Pero también en otros momentos tenemos que rendir tributo a algunos de los artistas, de los personajes que están presentes en sus colecciones, ¿no? Hemos hecho, por ejemplo, algunas exposiciones relacionadas con gráfica, rindiendo tributo pues a todos aquellos que formaron parte del taller de gráfica popular, a Leopoldo Méndez. Anteriormente habíamos tenido una dedicada a Posada o a Andrés Audifrede, etcétera. Ahora tenemos una a Rius y en algunos otros casos a distintas temáticas. Por ejemplo, a él, hablando de que era un melómano que le encantaba la música, fue un gran coleccionista de partituras. Tuvimos una exposición que se llamó Partituras Mexicanas Ilustradas, que gustó muchísimo, porque empezamos con partituras de mediados del siglo XIX y acabamos en el bolero de los 50, 60 del siglo pasado, ¿no? Entonces la gente aprendía cuál había sido el desarrollo, las principales tendencias musicales en nuestro país, a cómo se mezclaban incluso con la historia. Y bueno, además admiraban la belleza de estas partituras que uno siempre piensa en el cuaderno pautado, ¿verdad? En la pauta, y no, realmente, sobre todo las del 19, tenían unas ilustraciones fantásticas. Entonces, este tipo de objetos, de intereses, de autores representados son los que nos van dando. Se presenta un programa de trabajo, las exposiciones son autorizadas por un comité técnico, y bueno, ese comité técnico dice: adelante, de estas 5, de estas 6 propuestas, pues creemos que las más pertinentes son estas 4. Tenemos 4 exposiciones nuevas por año, y bueno, no hemos parado, cada año son 4, 4, 4 y 4, parece lo que digo, el show nunca termina, inauguramos una y viene ya la otra, ¿no? Sí. Oh, qué bueno, una Así maravilla, la verdad. Pero estamos en Interfaz, hay muchos niños que ya salieron de vacaciones. ¿Qué nos ofrece el Museo del Estanquillo en ese sentido, en este verano? Bueno, mira, el Museo del Estanquillo es un museo muy divertido. Hay que agregar que es un museo gratuito, entonces la entrada es libre, eso siempre se agradece. Y bueno, tenemos una serie de talleres de verano, los cuales inician precisamente el día de hoy. Hay distintos, cada semana es un taller distinto, entonces pueden tomarse los 4 al jalón o puede tomarse uno distinto. Tenemos un taller de encuadernado, tenemos un taller de ilustración, no recuerdo los otros 2, pero pueden ver nuestras redes sociales. No solamente tenemos estos talleres, sino que tenemos también talleres los fines de semana abiertos al público. La gente que va al museo, los jóvenes, incluso también adultos participan, siempre pueden visitar la exposición y acabando pasar al área de servicios educativos y también sin costo hacer uno de los talleres que en este momento estemos impartiendo, que en este caso estamos haciendo talleres que tienen que ver con caricatura, con dibujo. En algunos casos hacemos talleres que gustan muchísimos de miniaturas, porque la colección del Estanquillo tiene una colección de miniaturas y maquetas que fascinaban a Monsiváis, de las más importantes que tiene este país. En fin, es un museo que tiene siempre actividades para todos los públicos, adicionales a las conferencias, presentaciones de libro, conciertos que se dan en la terraza, una de las terrazas con mejor vista y más bellas de la Ciudad de México, ¿eh? Pues un museo vivo en toda la extensión de la palabra, que no dejará morir este fantástico legado de Carlos Monsiváis. Y en ese sentido me gustaría preguntarte un poco más acerca de las relaciones y cómo manejan las relaciones que mantienen con otras instituciones culturales y otros personajes culturales mexicanos e internacionales. Bueno, mira, el Museo del Estanquillo se ha hecho muy visible, sobre todo en los últimos años, dada la vastedad de su colección, la manera en que se ha ido avanzando en su catalogación. Lo ha hecho visible a otros museos, los cuales, por un lado, solicitan piezas de la colección. Es increíble, pero en las últimas, prácticamente, yo diría en el 80% de las exposiciones importantes que en muchas ocasiones tenemos en la Ciudad de México, hay piezas prestadas del Museo del Estanquillo, ya sea en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Ahorita hay unas piezas fantásticas, unas fotografías de Naui Olin que están en el Museo Nacional de Arte, irán unas piezas al Museo de la Cancillería de Relaciones Exteriores, etcétera. Entonces, tenemos una cantidad de piezas, el museo viaja prácticamente a otras exposiciones, pero no solamente con préstamos de piezas, salen las exposiciones completas. Actualmente tenemos
tenemos una exposición sobre Carlos Monsiváis en el Centro Cultural Tijuana, completa, otra exposición sobre sexualidad y erotismo en Oaxaca, otra sobre la intervención francesa también en Oaxaca, en el exconvento de Santo Domingo. Y bueno, son una serie de veces que tenemos más exposiciones fuera del museo que dentro del museo. Y adicionalmente a eso, pues colaboramos con todos los museos, por ejemplo, en algo muy importante que veo que ustedes no han dejado de lado, pues en la atención a gentes con discapacidad. Entonces, bueno, somos parte de la red de museos que trabajan para la atención de personas con discapacidad, haciendo un museo incluyente, haciendo un museo que dé fácil acceso, haciendo un museo que tenga materiales para personas débiles visuales o con alguna dificultad auditiva, etcétera. Entonces, bueno, tratamos de estar en todos los foros, en formación de mediadores, de gente que trabaja en servicios educativos, y bueno, la relación pues siempre ha sido muy buena, y actualmente pues somos uno de los museos que creo que todo el mundo le pone el ojo, ¿no? Claro, pues muy importante, ¿no? Te agradecemos muchísimo que hayas venido a platicar con nosotros sobre este museo que está en el corazón de la ciudad y que seguramente va a seguir creciendo, expandiéndose en el gusto de la gente, tanto nacional como internacionalmente. Nada más recuérdanos rápidamente dónde pueden conseguir más información. Claro que sí, bueno, el Museo del Estanquillo se encuentra en la calle de Isabela Católica, número 26, esquina con Madero, a 2 cuadras del Zócalo capitalino. Y bueno, el horario es de miércoles a lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Nosotros cerramos los días martes, a diferencia de otros museos que cierran los lunes, para que haya una opción los lunes de acceso cultural. Y bueno, les recomiendo mucho ver, pues que obviamente las redes, búsquenos en Facebook como Museo del Estanquillo, Twitter M-Estanquillo, y nuestra página, que también es fácil encontrarla en el navegador, es museodelstanquillo.cdmx.gov.mx. Perfecto, pues muchísimas gracias, Enoc. Gracias Ahí nos a ustedes. vemos en el Museo del Estanquillo. Los esperamos a todos, claro que sí. Una pausa.